Vamos a continuar con la tercera sesión del Simposium de Balón Fármaco-Activo y en esta mesa vamos a hablar del tratamiento de lesiones coronarias de novo. La primera presentación la va a realizar el doctor José Antonio Ubaz, que va a hablarnos de vasos pequeños y del estudio Ramsés, del que ya nos contaron algo el año en la anterior edición. Buenos días a todos. Bueno, yo os voy a hablar del uso del balón de Plaquitaxel en el vaso pequeño. Entonces, el vaso pequeño, clásicamente los hemodinamistas lo consideramos un territorio hostil. Y esto ha sido históricamente así porque desde el inicio no había dispositivos que permitieran tratarlos. Los dispositivos que iban apareciendo, la verdad es que los resultados eran bastante impredecibles. Y luego la definición de vaso pequeño ha ido cambiando mucho con el tiempo y según los estudios. Inicialmente eran de menos de 3 milímetros, la verdad es que se iba haciendo más pequeño el vaso a medida que los dispositivos iban bajando de tamaño, entonces aquello que no podían tratar se consideraba vaso pequeño. Entonces los estudios mezclan pues, vasos de menos de 3 milímetros, entre 2, 2,8, bueno, ya veis ahí, hay infinidad de medidas, todas por debajo de 3. Y esto hace que los diferentes estudios que hay sean difíciles de comparar y extraer resultados adecuados para tener alguna idea de qué hacer con este tipo de lesiones. Sin embargo, a medida que van apareciendo dispositivos sí se han ido comparando. El primero, pues el balón convencional, se comparó con el stent sin fármaco, bueno, hay diferentes estudios que lo han ido haciendo, aquí veis unos cuantos, y siempre en todos ellos lo que tenían era una tasa de eventos bastante alta a los 6 meses. El balón mucho más que el stent, y veis que pues, más o menos el balón sobre más por encima del 20% y el stent por debajo del 20%, pero hay algún estudio donde incluso es al revés. Y otra cosa interesante en el tema de tratar el vaso pequeño con stent es la alta tasa de crossover que tiene y que, aunque inicialmente se intentaba tratar con balón, pues un porcentaje alto de pacientes en estos estudios acaban poniéndose un stent. Y veis que va desde un 14 hasta un 23% de casos y que la relación de balón-arteria es muy parecida a la que tanto en el balón como en el stent son muy parecidas las dos, ¿no? Más o menos sobre uno, más o menos. Este es uno de los estudios que os he comentado, el RAP, que es restenosis en arterias pequeñas, donde veis también cómo el porcentaje es muy alto de restenosis angiográfica, un 37% y un 27%, mucho menor en el stent, significativo, y las revascularizaciones también son menores acorde a estos valores. Esto era stent convencional y balón. Aparecen los stent farmacoactivos, hay diferentes registros, y estudios randomizados, y este es uno publicado el año pasado, donde los americanos pues nada, analizan vasos entre 2,5 y 3 milímetros con los dos tipos de stent, y se ve en el vaso pequeño lo mismo que se ve en el vaso de mayor tamaño, que el stent convencional tiene casi el doble de nuevas revascularizaciones que el stent fármacoactivo. Y esto se acompaña también en menos eventos clínicos entre los dos tipos de stent. Entonces, el stent fármacoactivo para vasos pequeños, hasta hace poco no teníamos stents de realmente pequeño tamaño, ahora ya los tenemos de 2 milímetros. Parece que son efectivos en tratar vasos pequeños. Las poblaciones que se tratan con vasos de pequeño calibre que son muy diferentes, son los diferentes estudios. Como en el resto de vasos, diferentes fármacos, diferentes polímeros o sin polímero, diferentes plataformas hace que las comparaciones sean difíciles y las técnicas para tratarlos también son muy variables. Por todo esto, una opción aceptable para poder tratar los vasos de pequeño tamaño puede ser el balón recubierto de Plaquitaxel. Y la evidencia que hay sobre el tratamiento de estos vasos con balón recubierto, pues os voy a presentar varios estudios antes de pasar a presentaros el nuestro. Entonces, uno de ellos es el Picoleto, es un estudio un poco antiguo, los pacientes tenían tanto angina estable como inestable y los vasos eran de menos de 2,75 milímetros. Se usó la primera generación de balón Dior con Plaquitaxel, en un 25% se trató previamente la lesión
y hubo un crossover del 36%. Y lo que veis es que son unos datos de restenosis bastante altos en los dos grupos. El del balón de Paclitaxel y en el Taxus, un 44% y un 24%. Otro estudio con mejores resultados ya es el VELO, son 182 pacientes, es una estrategia muy parecida, balón de Paclitaxel contra el stent de Paclitaxel, pero los resultados ya son mejores. Aquí la restenosis es menor en el grupo del balón de Paclitaxel y la TLR y el MACE también son menores, aunque no llegan a ser significativos. Y lo que sí es importante es que el late loss en el balón de Paclitaxel solo, sin crossover, también es menor que en el grupo del stent. En el grupo del crossover, decir que se usaba un stent convencional después de darle balón con fármaco. Otro estudio donde también se comparaba esta estrategia y analizaba la diferencia entre solo balón y el grupo del crossover y con datos muy parecidos. Ya veis un late loss muy bajito de 0,18 y una TLR de 4,9. Y como veis que cuando se pasa a la estrategia de implantar un stent aumenta de forma importante las nuevas revascularizaciones y la restenosis. El registro español de vasos de menos de 2,25 milímetros con el mismo balón, con el Dior, tiene una TLR a los 7 meses del 2,9% y unos MACE del 5,8%. La restenosis fue del 19%. Entonces, más o menos, después de estos estudios, los MACE suelen estar entre el 6 y el 10%, la TLR entre un 3 y un 5% a los 6-8 meses, el late loss es variable según el estudio, pero desde muy bajo a 0,34 y una trombosis también pues, que está más o menos en el 1% a los 6 a 8 meses. Entonces, un poco revisando todo, parece que la tecnología de usar el balón recubierto de fármaco es efectiva para tratar los vasos pequeños, que ya se ha dicho antes, el tratar previamente la lesión con predilatación adecuada hace que el resultado sea mucho mejor. Y cuando se acaba poniendo un stent para tratar las complicaciones de la dilatación con balón, parece que se pierde el beneficio que da este dispositivo. Entonces nosotros planteamos el estudio Ramsés, que lo que busca es demostrar que el uso del balón de Paclitaxel, en concreto del Impact Falcon, como estrategia de revascularización en los pacientes con enfermedad de pequeño vaso, es al menos tan efectivo como el tratamiento con un stent farmacoactivo y que tiene la ventaja de que no deja una prótesis fija en dicha arteria. Entonces, el estudio se diseñó como de no inferioridad, randomizado, prospectivo, multicéntrico, con un año de seguimiento y compara dos estrategias, que es la del balón con Paclitaxel y el stent Resolute Integrity, con zotalolimus. La población que se pretende reclutar es de 287 pacientes, de los cuales 125 se randomizarán al balón y 162 al stent. Los criterios de inclusión, pues bueno, son lo más importante quizás sea el tamaño de los vasos, que van desde 2,2 hasta 2,75, y la lesión la longitud de las lesiones es de menos de 25 milímetros. El resto de criterios son pues similares a los que se usan para cualquier randomización a tratar con stents. Los de exclusión también son más o menos similares. Y entonces el flujo de pacientes es el siguiente, después del screening y ver que cumple los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Las lesiones son predilatadas con un balón un poco menor que el tamaño del vaso. Si no hay oclusión del vaso y no hay una disección que sea mayor que tipo C, se randomiza a bien el balón de Paclitaxel o bien al stent farmacoactivo. Las dilataciones con el balón son de al menos 60 segundos, con incremento progresivo de la presión, y si se considera éxito angiográfico cuando queda una lesión menor del 30% o no hay una disección que sea mayor que tipo C. Si sucede esto, se considera éxito angiográfico, y si no hay éxito angiográfico, se implanta un stent convencional. Y una vez terminado el procedimiento, ya se sigue el protocolo de seguimiento, que es al mes y a los 12 meses después del implante. Entonces tendremos tres grupos de pacientes: unos que van a llevar solo el stent farmacoactivo,
otros que llevarán solamente la angioplastia con balón y otros que llevarán el grupo del crossover, que es la angioplastia con balón más un stent convencional. El endpoint primario es de eficiencia del balón de plaquetas L contra el stent, medido en términos de coste-eficacia, coste-efectividad y coste-beneficio. Como endpoints secundarios tenemos comparar los costes directos, indirectos y totales de una estrategia contra la otra, comparar la eficacia y seguridad del stent contra el balón recubierto y comparar también la calidad de vida si es diferente según la estrategia a la que es randomizado el paciente. El reclutamiento ya veis que es bastante bajo. La idea inicial son 287 pacientes y solo hay 53, bueno, casi 50, hay 55 ya. Son los centros que han hasta ahora metido pacientes. Respecto ya a las definiciones que usamos, la de efectividad es ausencia de muerte cardíaca, infarto de miocardio o necesidad de nueva hospitalización para lesión tratada al mes y al año de seguimiento, y el coste-efectividad se expresa como el coste por cada evento isquémico que se evita. Los eventos isquémicos claramente son muerte, infarto o nueva revascularización. El coste-efectividad medio es el coste por cada paciente sin un evento isquémico durante el seguimiento, y luego está el coste incremental, que es comparar una estrategia con la otra en función del coste y de la efectividad de cada uno de los tratamientos. Los costes estimados van a incluir los costes directos, los del procedimiento, que van desde la inclusión y monitorización del paciente, los costes de las complicaciones y todo lo que rodea el seguimiento del paciente. Esto es cómo se valoró cada una de los costes, la hospitalización, la reacción de un electro, bueno, esto ya lo entendéis todos perfectamente. El seguimiento del paciente sin angina, que no tiene ningún evento, tiene este precio, bueno, y los diferentes procedimientos hay que llegar a hacerlos, lo que cuesta cada uno. Respecto a las características de los pacientes reclutados, de los 55 que os había comentado, la edad media 60 y casi 65 años, la mayor parte varones, bastantes diabéticos, 41%, mucho hipertenso, bastantes fumadores, 32%, y respecto a la condición clínica, mucha isquemia silente, casi un 55%, lo cual, bueno, pues va un poco relacionado con el tamaño de los vasos a tratar. Luego angina estable un 26% y inestable un 20%. Entre los pacientes que se incluyeron, a los 6 meses de seguimiento, que es lo que tenemos hecho hasta ahora, 22 pacientes fueron solo al grupo balón, 26 al grupo del stent y 6 pacientes hubo un crossover, un 21%. No ha habido ninguna muerte y las revascularizaciones fueron una en el grupo del balón y 2 en el grupo del stent, que son 4,5 y 7,6%. Y esto es la efectividad de cada uno de los grupos. 95 en el balón, 92,4 en el stent, y los del crossover no han tenido ninguna revascularización por ahora, ya las que son 6 pacientes nada más. Y por intención de tratar, 96,5, que es la suma del balón más el crossover. A los 6 meses, en el grupo del balón, los gastos por cada paciente medio son 5.800 euros. Solo ha habido una revascularización, entonces es lo que hace aumentar el gasto. En el grupo del stent, 7,4% de las revascularizaciones también lo aumenta y hace que sea un poco más el gasto por paciente. El grupo del crossover, como no ha habido ningún evento, solamente son los gastos del seguimiento y aumenta la última línea, que es el crossover, que es el hecho de tener que usar un stent a mayores, y es un poco más caro todavía. Y por intención de tratar es el grupo donde el gasto por paciente medio es mucho más alto, porque se suman las revascularizaciones más los stents implantados a mayores.
Entonces, esto es un resumen de lo que os he puesto hasta ahora, de lo que cuesta el coste-efectividad medio por cada paciente según el tratamiento al que es aleatorizado cada uno. Entonces, las conclusiones de este estudio hasta ahora, bueno, veis que está muy incompleto el estudio, son pocos pacientes y no hay seguimiento al año completado, pero bueno, el éxito del procedimiento es bastante alto, pero da igual el tratamiento que se aplique, el resultado es bastante bueno en todos ellos. Los eventos a los 6 meses, las que son bastante bajos, y el coste-efectividad es muy similar entre todos los grupos y está aproximadamente sobre los 6.000 euros a los 6 meses de seguimiento. Y esto es todo. Muchas gracias. Thank you very much. Very interesting trial. Maybe I have one short question. Your predilatation is 0.5 smaller than the final size. I think, or I do usually use the same balloon size to increase the risk for dissections in the lesion preparation phase to identify those patients with dissection, to reduce the need for stents afterwards. What was the rationale to use a smaller balloon? Yes, we use that strategy to avoid dissection, because if there is a type C or more dissection, could be excluded for the randomization. So that is the way to include the number of patients more accurate. The problem is that we know that the combination with the metal stent doesn't work really well. In your series it's fine, but normally we have Taxus-like results if we combine the DCB with the metal stent, and that was the reason why I normally want to have the dissection first and then to sort out those lesions. Do not do DCB only, but it's interesting. We try to recruit the more patients, and we think that is a procedure that may do that the operator don't recruit patients, because it's very hard to recruit the patients, because pretty late, weight, balloon is easiest to implant the stent and finish. So we try to do less complications in the procedure to include patients. Okay. Thank you very much. Now we go to the next talk. I think at the end we have some more time for discussion. Next talk is by Dr. Lopez, and it's about the Babylon trial. Muchas gracias, especialmente Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, que repetimos este segundo año, en este congreso que ya parece asentarse, y además por tener el honor de poder compartir mesa pues, con las autoridades científicas que hay aquí. Bueno, a mí se me pidió... Hay un puntero para el doctor, que me ha pedido un puntero y no tenemos puntero. Bueno, si no, da igual, no te preocupes, gracias. Se presentase en resumen los resultados del Babylon Trial, y también haré una pequeña introducción a la justificación del estudio Babylon 2. Bueno, en esta pequeña introducción queremos dejar constancia de lo que ya sabéis todos, que aproximadamente un 15% de las lesiones con las que nos enfrentamos en el intervencionismo pues afectan las bifurcaciones, y no cabe duda que la utilización de un drug-eluting balloon gracias, Fernando, en este tipo de lesiones pues resulta una estrategia ciertamente atractiva, porque puedes quitar metal, puede ser favorable en situaciones de antiagregación más limitada o en pacientes que están en fibrilación auricular, etcétera, ¿no? Con esto pues propusimos un estudio multicéntrico usando la técnica más habitual de provisional T-stenting, en el que entramos 8 hospitales, pasamos los comités éticos, y bueno, aquí tenéis los hospitales que entramos, concretamente de Madrid pues entraron el Hospital Clínica Puerta de Hierro y el Clínico de San Carlos cuando estaba Fernando Alfonso en él. En cuanto a la selección de los pacientes, pues eran pacientes que tenían isquemia documentada y se excluían, lógicamente aquellos que habían tenido un STEMI de menos de 72 horas
Y para no aburriros con todo esto, que es lo habitual de los estudios, solo indicar en rojo la side branch, la rama secundaria, pues la aceptábamos desde 2 a 3,5 milímetros y de longitud menor de 32 milímetros. Esta es la hoja de ruta del estudio Babilón. Una rama se aplicaba el Draghi-Lutien-Stent, que era un stent de Verolimus, el Science en concreto, y la otra rama iba al balón liberador de fármaco. Inicialmente se dilataban las dos ramas con balones convencionales en los dos grupos, y los grupos que entraban en la rama del balón liberador, pues ahí se ponía un stent, o sea, se dilataban nuevamente con balones liberadores de fármaco las dos ramas, y se ponía un bare metal stent, concretamente era el Coroflex Blue de Brown, en la rama principal, en el main branch. Y en los que estaban en el Draghi-Lutien-Stent simplemente se ponía el stent en la rama principal y no se aplicaba nueva estrategia. Se recomendaba finalizar con kissing, pero no era necesario, se permitía también la dilatación secuencial, basada en estudios que tampoco demostraban diferencia significativa. Y luego era obligado en 12 meses de tratamiento doble antiplaquetario en la rama del Draghi-Lutien-Stent y 3 meses, o si el investigador creía que clínicamente lo necesitaba más, en la rama del Draghi-Lutien-Balloon. A los 9 meses, el seguimiento angiográfico, el objetivo primario era el late luminal loss, o sea, la pérdida luminal tardía, intraluminal, pero también había otros objetivos como restenosis global y los MACE en un seguimiento de 2 años. Entonces conseguimos reclutar 180 pacientes, 52 en el grupo DEP y 56 en el DES, y bueno, esta diapositiva más que nada resaltar que 1/3 de los pacientes tenían diabetes mellitus. En cuanto a las características del procedimiento, pues en la clasificación de medidas reales verdaderas 1-1-1 había cerca del 60%, 57,4%, pero con afectación de la rama secundaria, pues un 80%. El número de lesiones tratadas era de 1,67 y la longitud de las lesiones eran 18,5 en el vaso principal y 8,5 en el vaso secundario. Los diámetros que se pusieron de media era en el vaso principal, o sea, el stent que se puso tenía una media de diámetro de 2,96 y de longitud de 20,13 en el vaso principal, y los balones que se usaban de media en la rama secundaria eran de 2,3 milímetros y en un 8,4%, sin diferencia entre ambas ramas, se necesitó un bailout stenting por disección de la rama. Los resultados angiográficos en cuanto al diámetro luminal mínimo, pues a los 9 meses, lo veis en la parte baja de la diapositiva en amarillo, pues no había diferencias significativas, si bien había una tendencia favorable al grupo DES versus en la rama principal versus el balón, y en la rama secundaria también, pero eran realmente poco importantes las diferencias y no había significación. Cuando miramos el porcentaje de estenosis, pues ahí sí que en la estenosis in segmento, pues era más importante en el grupo del balón, en el vaso principal, que en el grupo del DES, de tal manera que había un 46% de porcentaje de estenosis en la rama del Draghi-Lutien-Balloon versus 38% en la rama del Draghi-Lutien-Stent, y aquí sí que se alcanzaba diferencia significativa. La rozaba intra-stent, y veis cómo a nivel de la rama secundaria pues eran absolutamente superponibles, con un 34% de media en cada rama en cuanto al porcentaje de estenosis en el diámetro. Y en cuanto a la late luminal loss, a la pérdida luminal tardía, pues no hubo diferencias significativas, seguramente por el pequeño número de casos, pero sí es llamativo que la pérdida luminal tardía in segmento en el vaso principal era el doble, de 0,31 versus 0,16 en el grupo del Draghi-Lutien-Balloon versus el Draghi-Lutien-Stent.
En las otras medidas no había diferencias significativas, y fijaros también cómo en el side branch hubo un remodelado positivo en ambas ramas, en el ostium de ambas ramas, independientemente de que se aplicara el balón liberador de fármaco o el balón convencional. Esta es una diapositiva en la que se muestra la distribución por frecuencias de la pérdida luminal tardía en segmento a los 9 meses, como en la parte de abajo, en la side branch, están en rango, no hay diferencias, pero en el ramo principal sí que hay mayor pérdida tardía, como hemos demostrado en el grupo del balón. En cuanto a los eventos, pues en el grupo del Drug-eluting balón, los MACE, que veis ahí un 17% versus 7%, no alcanzaban diferencia significativa, pero eran claramente mayores en el grupo del balón. Y cuando vamos a la TLR, que era lo que más aportaba a los MACE, pues veis cómo ahí prácticamente se cuatriplica la necesidad de nueva revascularización en la lesión diana en el grupo del Drug-eluting balón versus el Drug-eluting stent. Pero si os fijáis ya en la parte inferior de la diapositiva, vemos que la mayoría de esas necesidades de TLR se deben a restenosis del ramo principal, del main branch, y no del ramo secundario, del side branch, donde oscilan entre el 5 y el 3 y pico %. Esto es lo mismo, puesto de una manera más gráfica, en un gráfico de barras, para que se vea cómo el TLR, que es lo que marcaba, bueno, pues el TVR y los MACE y todo esto, es lo que realmente hacía que hubiera más eventos en la rama del balón versus la rama del stent. Por lo tanto, concluíamos que esto tenía unas conclusiones a nivel angiográfico, y era que en la rama principal había el doble de pérdida luminal tardía, aunque no alcanzase significación estadística, en el grupo en el cual se aplicaba el bare metal stent con Drug-eluting balón versus en el grupo en el que se ponía Science. Y en cuanto a la rama secundaria, la verdad es que no encontramos diferencias significativas, tanto si se había dilatado con balón convencional versus Drug-eluting balón. Y en cuanto a los resultados clínicos, si bien en los MACE no encontramos diferencias significativas, posiblemente por el número de casos, porque era un 17% versus 7% a favor del Drug-eluting stent, pues cuando veíamos la TLR y la TVR, como hemos mostrado antes, sí que había 4 veces más necesidad de revascularizar. Pero el mensaje era que casi todos estos eventos eran debidos a restenosis del main branch y no de la rama secundaria. Nuestro estudio fue publicado en el Eurointervention el año pasado y se presentó como un late-breaking trial en el PCR, pero indudablemente tiene limitaciones. Primero, el número de casos pues no es amplio, si bien la verdad es que cuando uno ve los estudios que hay sobre este tema, pues la mayoría de los estudios son con un reclutamiento bastante similar al nuestro. Y aunque no obtuvimos un seguimiento angiográfico del 100%, sí lo obtuvimos del 80%, y de nuevo estamos en rango en la mayoría de lo que se consigue hacer en estos estudios. Y luego, debido a estas mismas limitaciones, pues tampoco tenía un poder claro para demostrar beneficios clínicos. En estos 4 minutos que me quedan, habíamos planteado, lo presentamos en el FIC la semana pasada, yo lo voy a hacer mucho más resumido para intentar ajustar en estos 4 minutos, la justificación de hacer un segundo estudio, que sería el Babylon 2, y un poco el tema es que seguimos estando en una situación en la que tenemos pocos estudios randomizados y algunos de ellos con conclusiones contradictorias. Siguen saliendo registros con buenos resultados, con diferentes Drug-eluting balón, y esto pues no deja de dejar una cierta confusión en si hoy en día el Drug-eluting balón aporta algo en las bifurcaciones o no. Como van saliendo también algunos mejores diseños de Drug-eluting stents que respetan la carina, pues nos planteábamos hacer un segundo estudio usando un Drug-eluting stent en ambas ramas, con un stent dedicado que respetase la carina, y usar en unos Drug-eluting balón y en otro el plain balón.
Como os decía, sobre la confusión, pues tenemos estudios mixtos que no han mostrado ventaja en el drag elutimbalón. Mixtos me refiero a que se usaba un bare metal stent con un DEP en el vaso principal, y ahí tenemos el debut, tenemos aquí al autor. Este no mostró ventajas en los pacientes en los que se usaba drag elutimbalón en las ramas. Era parecido el diseño al nuestro, solo que ellos usaban el Taxus en lugar del Science, pero no tuvieron ventaja tampoco, o sea, es un mensaje parecido al nuestro. Sin embargo, hay un estudio randomizado de Herrador y colaboradores de un grupo español, en el que ellos sí ponen Taxus en las dos ramas en las dos ramas del estudio, en el vaso principal, y a uno les ponen dry eluting balón y a otro sol plain balón, y ahí ellos sí que obtienen mejoría, en el sentido de que tienen menos restenosis y tienen menor pérdida luminal tardía. Tienen también menores MACE, como veis ahí en la diapositiva, y menos TLR. Por otro lado, aunque no hay registros que comparen con stent dedicado, sí que ahora se ha publicado en un Eurointervention, o está en prensa, el DeepSight Trial con el balón Danubio, en el que, basados en un estudio previo que habían usado el Nilepax, que es un stent de paclitaxel dedicado, y luego en el vaso principal y en la rama secundaria habían usado el all plain balón, pues ellos hacen lo mismo pero usando el drag eluting balón de Danubio, y entonces ellos encuentran que tienen menos restenosis que el histórico del otro estudio y menos pérdida luminal tardía. Bueno, como voy mal de tiempo, voy a pasar a estas diapositivas. Entonces, basado un poco estas son las diapositivas para demostrar la importancia que tiene el desplazamiento de la carina en el jailing de la rama secundaria, y que parece ser que el desplazamiento de la carina es más importante que el desplazamiento de la placa. Pues nosotros elegimos hacer el Babylon 2 con un stent que es el BIOS, que es liberador de fármaco, ahora es de sirolimus, anteriormente era de paclitaxel, que respeta la carina y además tiene un tapering de la parte distal que podría tener influencias positivas, junto con una apertura grande en donde sale la rama secundaria, en que la ventana de la carina es mejor respetada, y parece ser también que tiene menos desplazamiento de placa y de la carina, y eso sería positivo. Como voy mal de tiempo y por respeto no me quiero pasar, planteamos el estudio Babylon 2, como os he dicho, cuyo objetivo primario con este stent, y comparando las ramas secundarias, el uso de un dry eluting balón versus un balón convencional, el late luminal loss a los 9 meses habría unos objetivos secundarios que son los clásicos, restenosis, TLR, etcétera. Habría también una rama de OCT, y bueno, los aspectos técnicos es simplemente preparar las dos ramas, poner el stent BIOS que respete la carina, atravesar en el grupo que hay que poner drag eluting balón, y en el otro el convencional. Se recomienda aquí, sino al menos técnica de POT, y en caso de resultado subóptimo, pues hacer un drag eluting stent. Y muchas gracias no voy a pasar más, por vuestra atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor López Mínguez? Sí, lo que pasa es lo que se ha presentado, ha habido varios estudios que primero comparaban el stent con los con los drag eluting stent habituales. El primer, creo que era el Polos 1, puede ser, ese era de paclitaxel, con lo cual siempre el paclitaxel sale perdiendo. Y luego el segundo, que ya era con sirolimus, efectivamente daba unos resultados muy similares. Lo que pasa que ese está hecho con la plataforma de acero,
y ahora este stent sale con la plataforma de cromo-cobalto que tiene los strats ya competitivos con el resto de los stents. Y realmente luego en esos estudios no se había comparado la rama de usar en unos el balón convencional versus el balón secundario. Entonces, realmente nosotros en este estudio hemos seleccionado un stent que respeta la carina, pero no lo comparamos con otro stent, sino que lo que queremos comparar es si el balón convencional aporta, o sea, si el balón liberador de fármaco aporta algo al balón convencional. O sea que realmente, más que probar el stent BIOS, lo que queremos probar es si el drug-eluting balón aporta algo en un stent que, por lo menos teóricamente, y bueno, en algún estudio hay de OCT y tal, respeta mejor la carina. Sí, o sea, tiene sus limitaciones, tiene las críticas que se le pueden hacer, pero bueno, nos parecía que la manera más limpia de responder a ver si hay que usar un drug-eluting balón en una bifurcación o no era esta, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación del doctor Arturo García Tuchar, llamada Infarto agudo de miocardio y estudio PEPSI. Bueno, buenos días a todos y gracias a Fernando por su invitación por segundo año consecutivo. Bueno, pues como ha dicho Amparo, yo soy Arturo García Tuchar del Hospital Puerta de Hierro y os voy a presentar los resultados del estudio que llevamos haciendo ya 3 años y que es el PEPSI, ¿no? Y pues os lo presento en representación a todos los investigadores del estudio. No tengo ningún potencial conflicto de interés con respecto a la presentación y lo único decir que este estudio fue pagado por una beca sin restricciones por parte de Biotronic. En cuanto al background, pues existe preocupación acerca de la seguridad y eficacia después de la implantación de un stent recubierto fundamentalmente en pacientes con infarto con elevación del ST. Con los primeros stents recubiertos de primera generación claramente han demostrado cómo existe un incremento de la trombosis del stent a lo largo del tiempo y en algunos estudios incluso hay publicado pues que tienen una mayor mortalidad cardíaca con respecto a los stents convencionales que hasta ahora han sido considerados pues como el paradigma de la seguridad. Con los stents de segunda generación y fundamentalmente con los stents de everolimus, pues parece que son mejores que los stents convencionales, pero como veis abajo tampoco son mucho mejores, ¿no? En el Examination Trial, que es el estudio más amplio que hay ahora mismo publicado con stent de everolimus, si os fijáis en las PES, o bien no son significativas en cuanto al endpoint combinado de muerte cardíaca, el infarto del vaso de Diana y la TLR, o bien no son significativas como en el primer año, y a los 5 años vemos que prácticamente la significación es muy poquita. También quiero deciros que os fijéis cómo a lo largo del tiempo, del 1 a los 5 años, pues este endpoint combinado va aumentando de tamaño, con lo cual pues perfecto, todavía no hay nada diseñado. Y también comentaros que en ambos generaciones de stent pues se ha descrito un fenómeno de un catch-up muy tardío y también la neoaterosclerosis que pueden contribuir a unos resultados negativos en este tipo de pacientes. Entonces, por lo tanto, pues nosotros debemos de continuar la investigación de nuevos dispositivos y procedimientos con el objetivo de mejorar la eficacia y seguridad de los pacientes que tienen un infarto agudo con elevación del ST. Entonces, en este sentido, los balones de paclitaxel podrían representar un beneficio adicional comparado con los drug-eluting stent. ¿Por qué? Porque tienen teóricamente una endotelización completa en menos de 3 meses,
Una cosa muy importante es que no tienen polímero, con lo cual se previenen las reacciones de hipersensibilidad derivadas al polímero y además, como veis en la figura de la derecha, aplican una impregnación mucho más homogénea en toda la pared cuando se compara con la que realizan los stents liberadores de fármacos. Además, hasta ahora, con los balones de paclitaxel no se ha demostrado de momento ni el fenómeno de Berelage catch-up fenómeno, ni tampoco la neoaterosclerosis. Por lo tanto, los objetivos del estudio PEPSI fueron comparar la eficacia y seguridad del tratamiento combinado de un stent convencional seguido de un balón de liberador de paclitaxel y compararlo con un tratamiento convencional que incluía un stent convencional en pacientes que sufren un infarto con elevación del ST en menos de 12 horas del inicio del dolor. Esta es la metodología del estudio. El estudio PEPSI es un estudio multicéntrico, simple ciego y randomizado, el cual tuvo pues, una monitorización independiente y un comité de eventos clínicos también independiente. En la figura de la esquina inferior izquierda veis la estrategia, ¿no? Entonces, una vez identificada la arteria responsable del infarto, lo que hacíamos es abrir la arteria, bien con balón o bien con tromboaspiración, y una vez que estaba abierta la arteria, pues se implantaba un stent convencional. Una vez que el cardiólogo intervencionista pues daba por bueno el resultado, se randomizaba al paciente o bien a dejarlo tal y como está con el balón, con el stent convencional, o bien hacer una postdilatación con el balón liberador de paclitaxel. Deciros que los stents que utilizamos en este estudio fueron todos los stent Prokinetic Energy, que es un stent de cromo cobalto con una plataforma que tiene 60 micras de grosor, los strats, y todos los balones que utilizamos de paclitaxel fueron balones de Pantera Lux, que están cargados con 3 microgramos por milímetro cuadrado. Deciros también que el endpoint primario de este estudio fue el late lumen loss a 9 meses, y luego había una serie de endpoints secundarios como el MACE, el TVF, TLR, y también de seguridad como stent trombosis, ictus y también sangrados. Además, quisimos hacer un subestudio con OCT con objeto de investigar cómo cicatriza el balón de paclitaxel a los 9 meses. Y estos son los resultados del estudio, lo que os voy a comentar a continuación. Entonces, desde abril del 2012 hasta julio del 2013, que acabamos el estudio de reclutar los pacientes, 223 pacientes se randomizaron, 112 al grupo de stent convencional y 111 al grupo de postdilatación con balón de paclitaxel. El 87% de todos estos pacientes pues se utilizó el acceso radial. A los 9 meses el seguimiento angiográfico, que es el endpoint primario, se obtuvo en el 77% de los pacientes, y el seguimiento clínico a 12 meses se completó en el 95% de los pacientes. Esta es una tabla que igual no se ve mucho, pero con las características clínicas del paciente, y simplemente es para deciros que todas las variables clínicas analizadas en ambos grupos fueron similares. Estas son las características del procedimiento: en azul las angiográficas, en verde las de preprocedimiento y en rojo las del postprocedimiento. También deciros que, salvo en las variables que os voy a comentar, no hubo ninguna diferencia significativa con respecto a ambos grupos. Únicamente deciros que, en cuanto a las variables de preprocedimiento, en el grupo de paclitaxel, que lo tenéis aquí, el grupo de paclitaxel tuvo un mayor tamaño de las arterias responsables del infarto.
infarto, 3,12 milímetros frente a 2,97 en el grupo de stent convencional. Y la otra variable que también había diferencia es en el QCA de postprocedimiento, en la cual, como podéis observar, pues en el grupo de paclitaxel obtuvo un mayor diámetro luminal mínimo cuando se comparó con el grupo de stent convencional. Y este es el endpoint primario que lo presentamos en el ACC en el 2015, que es en el late loss. Como podéis ver aquí, el grupo de paclitaxel de forma muy significativa inhibió el crecimiento neointimal. El late loss a 9 meses en el grupo de paclitaxel fue de 0,32 milímetros frente a 0,85 milímetros que tuvo el grupo de stent convencional. Esto se traduce, como veis arriba, en un mayor diámetro luminal mínimo de forma muy significativa y en un menor porcentaje de restenosis binaria, mucho menor. Como veis aquí, el grupo de paclitaxel tuvimos 2,2% de restenosis binaria frente a un casi 30% de restenosis binaria en el grupo de stent convencional. Y, como os había dicho, que el grupo de paclitaxel tenía un diámetro luminal mínimo al final del procedimiento mayor que el grupo control. Pues también deciros que después de ajustar por el diámetro luminal mínimo post-intervención, las diferencias a los 9 meses continúan a favor del grupo de paclitaxel. No solo continúan, sino que además se amplía la diferencia entre ambos grupos. Y esto es el subestudio de OCT que se hizo en el 20% de los pacientes y de forma similar a lo que vimos en la angiografía, el grupo de paclitaxel demostró una mayor eficacia con OCT, con una mayor área luminal, un menor crecimiento neointimal y un menor porcentaje de área de restenosis. Y estos son los resultados de la OCT y por lo que hicimos este subestudio en cuanto al recubrimiento de los strats y la aposición de los strats. Como veis arriba, pues el porcentaje de stents cubiertos fue excelente en ambos grupos. Bien, es mayor en el grupo de stent convencional, un 100%, pero en el grupo de balón de paclitaxel obtuvo un 99,5% de los strats que estaban cubiertos a los 9 meses. Deciros que en los strats que estaban no cubiertos en el grupo de paclitaxel, pues estos strats pues estaban distribuidos de manera aleatoria a lo largo de toda la longitud del stent. En cuanto a la mala posición de los strats, también deciros que fue muy baja y similar en ambos grupos. La frecuencia de strats que no están apuestos a la pared por lesión fue de 0,36% en el grupo de stent convencional frente al 1,35% en el grupo de balón de liberador de paclitaxel. Deciros que no hubo ningún grupo de strats malapuestos a lo largo del stent y la máxima distancia del strat malapuesto a la luz fue de 0,5 milímetros en el grupo de stent convencional y 0,14 milímetros en el grupo de paclitaxel. Y estos son los últimos resultados que os voy a presentar, que son los resultados a un año de seguimiento, en el cual podéis ver en la tabla cómo la muerte cardíaca y el infarto a final del primer año fue muy baja y similar en ambos grupos. El resto de variables dirigidas al paciente fueron significativamente menores en cuanto al MACE, el Target Vessel Failure y Target Vessel Revascularization fue a favor del grupo de paclitaxel, como podéis ver en la tabla, y hubo una tendencia hacia a una menor TLR, como podéis ver aquí, en el grupo de paclitaxel frente al grupo de BMS. También deciros en cuanto a la seguridad que la trombosis del stent, el ictus y el sangrado mayor que requería transfusión fue muy bajita en ambos grupos y similar en ambos grupos, ¿no? Simplemente reseñar cómo en cuanto a la trombosis del stent, solo en el grupo de paclitaxel hubo una trombosis de un stent en un paciente joven que pues suspendió la medicación, incluido el adiro y el clopidogrel
de forma muy precoz y tuvo una trombosis del stent. Eso ha sido la única trombosis que hemos tenido. Y en cuanto a como conclusiones del estudio, pues deciros que en pacientes con infarto con elevación del ST que son sometidos a angioplastia primaria, la impregnación de la lesión con paclitaxel liberado desde un balón, después de una implantación exitosa de un stent convencional, de forma muy significativa inhibe el crecimiento neointimal a largo plazo cuando se compara con el stent convencional. Esta eficacia está asociada a un excelente recubrimiento de todos los strats, con más del 99% de todos los strats en el grupo de paclitaxel cubierto a 9 meses y con un porcentaje muy bajito de strats malapuestos. Además de la eficacia angiográfica que os he comentado, las diferencias a favor del grupo de paclitaxel sobre el stent convencional en este estudio sugieren también un mejor seguimiento clínico con muy pocas bajas de eventos adversos y de seguridad. También, ya para deciros que está en marcha el PEPSI-2, que es la misma estrategia, lo único que va a comparar es el stent, en vez de un stent convencional, es un stent liberador de fármacos frente al BMS seguido de la posdilatación de un balón. Muchas gracias. Thank you very much. Interesting data. Are there any questions from the audience? The current European guidelines recommend limus-eluting stents for STEMI patients, meanwhile. I can't hear you. The European guidelines, meanwhile, say we should use limus-eluting stents even in STEMI patients and not bare metal stents anymore. So what would be the next step? Another design, for example, limus stent versus DCB without any stent, or what do you think? Yes, we are going to use a limus stent for the PEPSI-2 trial, this study was designed in 2012 or 11. So these days the bare metal stent was the recommended stent, but for the PEPSI-2 trial we are going to use the limus stent. Okay, and the DCB group in PEPSI-2 is it with stent or without stent DCB in PEPSI-2? What do you say? In PEPSI-1 you used bare metal stents in both groups. Yes. And in the second trial, do you use stents in both groups, or do you use one group without stents? Yes, we will use a drug-eluting stent, a limus stent, and we will compare the bare metal stent, a chromocobaltium stent, plus post-dilatation with the paclitaxel balloon. I can tell you the result now. It will be Taxus-like versus Limus-like result. It will be the same as we use in this study. It's a paclitaxel balloon, which works very good. Okay, thank you. Gracias. Yo tengo otra pregunta, bueno, para quien la quiera responder, acerca de si en los casos, en los estudios, ¿por qué se ha elegido la estrategia de aplicar el balón de paclitaxel antes o después del stent convencional? Pues eso es una cosa que al principio pues lo estuvimos pensando mucho, y entonces había algunos estudios en los cuales aplicando primero el balón de paclitaxel pues realmente no funcionaba, ¿no? La estrategia en los estudios previos, no en infarto sino en lesiones de novo. Entonces primero por eso, luego también porque había en muchos estudios había mucho geographical miss. Entonces, al final, entre que no funcionaban muchos estudios habían publicado y en Geographical Miss, pues decidimos primero aplicar el stent y luego poner el balón. ¿Por qué? Porque en estudios de IBUS lo que vemos es que cuando tú implantas el stent sobre un trombo, ese trombo se queda homogéneo a lo largo de toda la longitud del stent, eso en primer lugar, con lo cual se podría aplicar el paclitaxel de forma más homogénea en la zona de la lesión. Y luego además
porque teniendo el trombo atrapado, en teoría, al desinflar el balón, nosotros pensamos que mucho trombo que estaba impregnado de paclitaxel iba a migrar distalmente, de tal forma que eso lo íbamos a evitar. Y luego también en tercer lugar era para evitar el geographical miss, porque tú cuando tienes ya puesto el stent sabes perfectamente dónde tienes que llevar el balón, a diferencia de antes que tú pones el stent, lo impregnas con paclitaxel y el stent te puede quedar 4 o 5 milímetros distal o proximal. Entonces eso fueron los motivos por los cuales decidimos usar esta estrategia diferente e innovadora que nadie la ha usado, que sepa yo hasta ahora. Gracias. Bueno, el último ponente es de nuevo el doctor Scheller, que nos va a hablar de nuevas evidencias y retos en lesiones coronarias de novo. So this is the first slide for this presentation. I have a question to you. Do you think dissections are a problem of angioplasty, or are dissections the basic principle of angioplasty? You see here work by Grünzig's group showing that non-flow limiting dissection are associated with the best outcome after angioplasty. The only problem in dissection is if they are flow limiting. A non-flow limiting dissection is the principle of angioplasty, and I think that's very important if we are discussing stents or no stents for de novo lesions. And stents were initially introduced to solve the problem of flow limiting dissections. And if you look, for example, in the old Bene stent trial, you see that in the PTCA group there was a stent rate mainly due to flow limiting dissections of only 5%. Okay, this was a highly selected patient group, type A lesions, but in real life the incidence of flow limiting dissection after angioplasty is not more than 20%. And for this purpose, stents were initially developed. And today most interventional cardiologists say, I want to sleep at night and therefore I need stents, because stents avoid early vessel occlusion. That's not true. Stents avoid early vessel occlusion in the case of a flow limiting dissection, but not in the case of a non-flow limiting dissection. In the initial days of stent use, in the early 90s to the mid-90s, early stent thrombosis rates were in the range of 10%. Early vessel closure. You couldn't sleep well at night because there was this high early stent occlusion rate. The problem was solved with high pressure dilatation and the introduction of dual antiplatelet therapy. And that was the solution. You can sleep at night because we have dual antiplatelet therapy. That's very important to note, I think. Later on, people saw that stents reduce restenosis compared to angioplasty, and that was the reason why at the end of the day we have an almost 100% stent rate. But if you look at this analysis, comparing all the trials, comparing angioplasty and bare metal stents, you can see that if you have a stent use of more than 20 to 40%, you do not reduce overall the restenosis rate. The optimum stent use in the case of the metal stents is in the range between 20 and 40%. That's very, very nice. This was the Grünzig lecture from Bernie Meyer a few weeks ago at the ESC. And he says the perfect operator needs only 25% stents, the amateur 100%, and the rest you can see. The next step was to reduce restenosis of stents if you implant 100% stents, and the solution were drug-eluting stents. And this works well. However, we know we have longer-term issues now. We have neoarteriosclerosis after 5 years, after 6 years, after 7 years.
So what comes next? The next step is bioabsorbable stents. We know that in classical clinical endpoints they are not better than current generation metallic drug-eluting stents, but they give us a promise, namely the promise of vascular restoration. And that's the reason why we believe in bioabsorbable stents and why they will be the future of interventions in the coronary field. So I've tried to show you the evolution of interventional procedures and what are the targets. The first target was early vessel closure. For the flow-limiting dissections, which are really a risk for early vessel closure, we got the stents because they fix the dissection. To improve initial lumen gain, we introduced high pressure dilatation, of course, and the most important thing for early vessel closure was the introduction of a new antithrombotic strategy, dual antiplatelet therapy. Then we had the restenosis, and for the restenosis we got local drug delivery, namely drug-eluting stents. And the next step, next stream, is vascular restoration, and for this we have the bioabsorbable stents. And if we took out one parameter describing vascular restoration, then for me it's lumen enlargement, what we see. And with the bioabsorbable stent we have this lumen enlargement, at least we have to absorb at 4 to 5 years after implantation of this device. What about angioplasty? Can we do the same with angioplasty? Yes, we can do. We have first to identify the lesions with high risk for early vessel closure. These are the lesions having relevant flow-limiting dissections, and those lesions have to be stented, to be scaffolded. Initial lumen gain can be improved by aggressive, careful lesion preparation. And what about the antithrombotic strategy? We have seen that dual antiplatelet therapy has dramatically improved the safety of stents, but nobody has done any trial looking if dual antiplatelet therapy does improve the safety of angioplasty. I think it will, and therefore I think conventional angioplasty using current antithrombotic regimens is much more safe than years before. We have no data, but I'm convinced that this is the case. Restenosis, local drug delivery, in this case drug-coated balloons. And vascular restoration is possible much earlier because we have no implant that modifies the mobility of the vessel. And we see lumen enlargement of DCB at 4 months after implantation or after use. And I think that's very interesting. And this concept I have shown you for angioplasty is called DCB only. This is the proposed strategy. First of all, you do lesion preparation, aggressive pre-dilatation of your de novo lesion in the same size, in the final vessel size. You can use additional tools, scoring balloons, cutting balloons, whatever. And then you have to decide if your result is acceptable or not acceptable. And this is different to stents. We want to have with stents a stent-like result. The best initial lumen gain, a perfect tube. In the case of DCB, we only want to have an acceptable result. And acceptable means no flow-limiting dissection. This means type A and B dissections are fine. They have an excellent outcome. You don't have to stent it. A and B are fine. But C or higher are the problem. You should have, of course, a TIMI-3 flow. This is clear. And we say we want to have a residual stenosis of 30%. Not zero with the stent-like result, 30%. And if these criteria are fulfilled, 30% stenosis after pre-dilatation, no flow-limiting dissection, then it's acceptable, and then you can use the DCB at the final step with low pressure for local drug delivery. If the result is not acceptable,
flow-limiting dissection, residual stenosis more than 30%, then you should use a stent. And that's the concept of DCB only. And it works excellent. This is data from the PEPCAD-1 trial shown before, this small vessel study, non-randomized, and no clear rule how to deal with dissections after the DCB. And those patients having additional stent implantation had a poor outcome, high restenosis rate, high clinical event rates. But those patients, those 70% of patients having only DCB, no additional stent implantation, have an excellent long-term angiographic and clinical outcome. And this is the way to go. If you use the DCB, avoid any additional stent implantation. And this is my criticism on the trials we have seen before. Bello has been mentioned. This is a randomized trial in small vessel disease, comparison of the impact balloon with the Taxus stent in small vessels. The important thing is, if you look at the long-term clinical outcome, 3 years, there's almost no difference in TLR between the concept of the drug-eluting stent or the DCB. But if you look at total MACE, again, the curves diverge, which means we have a benefit in hard endpoints, myocardial infarction, and mortality. And that's another, what I think, very important finding for the concept of leaving nothing behind. Another data from small vessel disease, C-Complete worldwide registry. A small vessel registry, the important thing is that we have a crossover rate to additional stenting of about 20%. That's what we see in most of the registry and most of the clinical trials. For me, this means you shouldn't use a bare metal stent in those patients having a relevant dissection. I, meanwhile, implant a current generation limus eluting stent if I have a dissection after DCB use at bailout. This is safe, and you have much better outcomes compared to combining it with a metal stent. Similar data have been reported from Asia, and data from larger vessels have been in a similar low event rate. This is now data from a series of 56 patients undergoing treatment of small vessel de novo disease with DCB only and having control angiography at about 4 months. And on the left you see the MLD distribution curve of these selected lesions without additional stent implantation, and you see that you have from post-treatment to follow up a shift from the left to the right in the MLD distribution, and this is really new. This means we can have an acceptable result with DCB only without an additional stent implantation, not a perfect stent-like result, and we can trust that over time we have lumen enlargement. You can call it vascular restoration. And that's the new concept of DCB only in de novo disease. This is another trial from Jena in Germany. They had, this is a mixture of 2 trials in Octopus 1. They compared to stent-based approach, the Xine stent, with a bare metal stent and DCB. And you can see that both stent-based approach had the best initial lumen gain. The limus eluting stent lost a little bit of the lumen. The combination of DCB with bare metal stent was worse, as we know, it's Taxus-like. But if you use DCB only, no stent at all, you have not that good primary lumen gain. But at follow-up, at 6 months, you have almost the lumen you have with the stent-based approach. And the question is what will happen over longer-term follow-up. And my prophecy is that we will clearly have benefit because there will be no implant. Another interesting concept is how to deal with bifurcations. I personally treat bifurcations with pre-dilatation main and side branch. If I have no dissection, I use DCB in both branches, no stent at all. If I have a non-acceptable result in the main branch, I implant at the moment a limus eluting stent in the main branch and use the DCB only for the side branch. And the next step would be to use a bioabsorbable scaffold in the main branch and use the DCB in the side branch. And I think this could be the future how to treat bifurcation lesions. I did some cases
in the last weeks, and this works well. It's feasible to do so. This is randomized data for the side branch PEPCAD-BIF trial, showing clearly that you can dramatically reduce the restenosis of the side branch when you use a DCB, independent what you're doing in the main branch. Basket Small is an ongoing larger trial with a clinical primary endpoint for the treatment of small vessel disease to test this concept of DCB only in small vessel disease versus limus-eluting stent. And the interesting news is that after pre-dilatation, we expected that about 1/3 of the patient would go to the registry because they have flow-limiting dissections. At the moment, we have registry rate of 12%. So you can treat the majority of lesions without need for any stent implantation, and that's very important to know. Some examples, unfortunately the movies do not run, but I think you can see treatment of this circumflex with a long drug-coated balloon. The final result is acceptable but not stent-like, and at 5 months you can see that the area treated with the DCB looks bigger. Similar here, small women with small vessel disease, her LAD was treated with DCB only with a 2.0 DCB. The final result was acceptable, I would say, but not stent-like. At a little bit more than 1 year, you see clearly this lumen enlargement in this area and a normal vascular function. And this is another example from a trifurcation at 13 months follow-up with, again, lumen enlargement. You can see when you do not implant any stent. And that's my message. Do not use bimetal stents in combination with drug-coated balloons. You only have Taxus-like results. If you have to stent, use limus-eluting stent. If you do not have to stent, then use the DCB, but without additional stent implantation. So this is, I would say, this is my summary again, that we can improve angioplasty, but we have to select the lesions we treat. We have to identify those lesions that need scaffolding, and they should be treated with best-in-class drug-eluting stents. But if you do not have to scaffold, if you have not a flow-limiting dissection, I think this concept of leaving nothing behind with DCB is available nowadays. It's safe, you can sleep at night, believe me, and we may have excellent long-term outcomes. Thank you very much. Thank you very much. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Dr. Scheller? Hello, I'm Neves Gonzalo from Hospital Clínico in Madrid. My question is regarding vasomotion, because it's, with bioabsorbable scaffolds, of course, the vascular restoration therapy is based on this ability of recover vasomotion in the vessel. In this case, we don't have to stent, but we are still probably damaging the endothelium with the angioplasty and also the drug. So do you have any data about vasomotion in these patients, or is there any data about that? Patients treated with drug-eluting balloon at long-term vasomotion in the vessel? I have no larger series of vasomotion. I can only tell you my visual impression when the vessel is flexible in this area, when you see it later on. The question is, how do we have to design vasomotion, or how do we define vascular restoration? It's difficult. I picked up lumen enlargement because I think this is one part of this story, that the vessel gets bigger and it's flexible. But this is of course interesting to do a trial including several parameters describing this. Yes. Pues si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada esta mesa y muchas gracias a todos. Nos vemos después de comer.